con pruebas demostrando la inocencia, más bien por el contrario, han sido respuestas políticas y algunas de manotazos de ahogado de las últimas horas consistieron en correr, en recusar, en intentar apartar tanto a los fiscales como a varios de los jueces. Bueno, la novedad es que el Tribunal Oral Federal número 2 negó esas recusaciones in limine, como lo había hecho el propio fiscal Luciani. Una foto no indica ninguna relación de amistad ni con un juez ni con nadie, en este caso, que es lo que indica el Código Penal. Así que el juicio sigue el lunes, pero escuchá lo que decía Luciani y abrimos el tema escuchándolo a él. Mirá. Al parecer existe una campaña, desconozco si está articulada o no, tendiente a ejercer presión sobre cualquier aspecto de mi vida que no tiene nada que ver cómo ejerzo mi función. Y eso denota una intención muy clara de debilitarme psicológicamente. A quienes dedicamos nuestra vida a esto, y lo hacemos con responsabilidad, compromiso, pasión y rectitud, nos resultan preocupantes este tipo de estrategias. Compromiso, Sí, responsabilidad, ¿no? Pasión. Exacto. Todo lo que dice él que aplica a su trabajo desde hace muchos años, porque cuenta también su trayectoria, ¿no? Exactamente. Que desde que era muy chico trabajaba gratis, como meritorio, y que trabaja y se esfuerza de una manera, como dice él, responsable desde hace mucho tiempo en este su métier. Exactamente. Y pensemos que la causa tuvo una denuncia hace 14 años, que pasó por una etapa de instrucción, por las apelaciones correspondientes, que los fiscales Máiquez y Policita fueron los que primero investigaron y demostraron que hubo un mecanismo de corrupción, que inventaron un empresario como Lázaro Báez, le dieron enorme cantidad, son 46.000 millones de pesos, algo así como 3.000 millones de dólares a lo largo del 2003 al 2015, que luego ese dinero se fugó hacia el exterior, que las obras no se realizaron y que vino como contrapartida en otras causas que se encadenan con esta. Por eso es importante. Acá está el delito precedente para causas que seguramente van a juzgarse, como Tesur, Los Sauces y mega causa de los Cuadernos. Daniel Santa Cruz. Bueno, lo que hizo el Tribunal Oral Federal número 2 es rechazar las dos recusaciones que había hecho la defensa de Cristina Kirchner, ¿no? La primera era contra el propio Diego Luciani y el juez Rodrigo Jiménez Uriburu por esa foto del partido de fútbol. Y la otra, que se hizo en las últimas horas, fue contra el doctor Gorini, miembro del tribunal, porque el doctor Gorini había participado de algunas reuniones cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad en el ministerio. Bueno, el tribunal, la estrategia que tenía la defensa era recusar a dos jueces para que quede un solo juez en minoría y tengan que incorporar jueces de otros juzgados a que vengan a analizar esa recusación. Bueno, esto fue rechazado por el Tribunal Oral Federal, las dos recusaciones, porque como dijo en límine, porque no son situaciones como que puedan valer una apelación, una recusación, por lo tanto fueron rechazados. Seguramente Veraldi irá a la Cámara de Casación, esta apelará mucho más arriba, a otra no le queda. Muchos especialistas en el tema dicen que no tiene ninguna chance de que esto prospere. ¿Cómo va a seguir la causa ahora, a partir de ahora? Y esto es lo que tenemos que contarte. A partir del martes, el fiscal Luciani va a seguir con el alegato acusatorio, pero va a tomar una característica que hay que empezar a prestarle atención, Hugo, Mariana, que es la siguiente. Hasta ahora él hizo una acusación global demostrando que existía un sistema de corrupción, una asociación ilícita que manejaba, porque no es un hecho de corrupción, sino un sistema de corrupción que tenía la obra pública y las licitaciones amañadas con sobreprecios para recaudar. Lo que va a hacer ahora el fiscal Luciani es hacer las acusaciones persona por persona. ¿Qué se le imputa a Cristina Kirchner? ¿Qué se le imputa a Julio de Vido? ¿Qué se le imputa a Roberto Barata? ¿A José López? De a uno van a ir señalando cuáles son las causas que se les imputan a cada uno de ellos. Y el lunes 22 va a ser el día más importante del juicio a la obra pública de vialidad nacional, por lo menos hasta ahora, porque ese día el fiscal Luciani va a hacer los pedidos de condena. O sea, va a decir cuántos años cree la Fiscalía le corresponden de condena a cada uno de los procesados. Se estima que por la calidad de los delitos que se está investigando y que se está denunciando, las penas van a ir entre 5 y 16 años, ¿no? Bueno, y atención porque dentro de un sector del gobierno ya hay carteles en todo el país, no se metan con Cristina. De hecho, en las últimas horas hay fotos en distintos lugares donde dicen estos jueces macristas no se metan con Cristina. Este nivel de presión sobre la justicia, que es un poder independiente, que veremos si es capaz de juzgar
al poder en turno, en este caso, hecho que no ocurre en general en el mundo, pero entendemos que la democracia está madura y las instituciones también, es muy importante que siga transcurriendo, porque el último de los manotazos que acaba de contar Daniel Santa Cruz implicaba desarmar al tribunal, es decir, que la causa se frene y que de alguna manera, como los jueces nombrados no conocían el expediente, hubiese que nombrar un nuevo tribunal. Y lo mismo con la Fiscalía, porque recusaron a Luciani y después también lo recusaron a Mola. Pero bueno, son todas cartas que saca los acusados, que critican a quienes los investigan, pero no defendiéndose con las pruebas, sino diciendo que hay una proscripción o un tipo de persecución. Hay que ver si estas intenciones tienen que ver y se ajustan a la Constitución, ¿no? Por eso invitamos a Diego Armesto, abogado constitucionalista, para saber si estas maniobras que intentan los abogados defensores de Cristina están, digamos, ajustadas a la Constitución Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Les va a ir muy bien. A ver, hay varias cuestiones, es decir, en realidad Daniel ya dijo todo con Hugo, pero me parece que en realidad hay que entender qué es el proceso penal y si las garantías están dadas desde el punto de vista constitucional. Todos estos elementos que se están sumando están llevando adelante la protección de esa garantía del debido proceso y la defensa en juicio. Es decir, en el momento que ellos plantean una recusación, y es interesante ver en la resolución que saca la Cámara, el Tribunal Oral, cómo especifica dos elementos que son fundamentales, ¿no? Una cuestión es la cuestión normativa. Claro. Es decir, que está diciendo, a ver, habla de amistad íntima o enemistad, ¿entre quién? Entre los interesados. Entonces dice, sanamente el legislador, y cita en el debate parlamentario, cuando se sancionó el Código Procesal, donde se dice claramente que no existe razón alguna para hablar que el fiscal sea parte y el juez sea parte, es decir, porque las partes son... Una foto no es una razón para decir que el juez y el fiscal son parte, sería así, ¿no? Claro, porque en realidad, ¿cuál es el tema? Es decir, el interesado son el imputado, el ofendido, el damnificado o el querellante civil. Esos son los interesados. Es decir, acá en ningún momento el Código Procesal habla, y la letra de la ley, dice en la resolución... Creo que es el artículo 56 del Código Penal. Claro, porque el artículo, ellos aplicaron el artículo 55, inciso 11, el de la amistad, y automáticamente 56, que en realidad es una buena técnica legislativa, es aclarar lo que dije antes, dice el legislador. Entonces te dice que son los interesados. Entonces, frente a esto, dice, en segundo lugar, lo que vos decís, Mariana, la foto. Es una foto nada más. Claro. Es un partido de fútbol. Y para Jorge Gorini era un encuentro, ¿no? Con Patricia Bullrich, que estaba, digamos, que se había informado en el diario Página 12. Exacto. ¿Sí? Y vos fíjate algo más con eso, que Gorini en el día de ayer, cuando le hacen imboche, Veraldi le hace imboche... ¿Qué quiere decir imboche? En el acto, en el momento, a viva voz, en el proceso... el mismo juez le contesta y le dice, a ver, yo no solo me junté con la ministra Bullrich, sino también me junté con su ministra de Seguridad. Claro. En el momento que él había hecho un allanamiento y se habían filtrado las fotos de Vudú en pijama. Entonces, con la ministra de Seguridad del kirchnerismo. Del kirchnerismo. Que es Rodríguez. Que Hugo, vos sabés cuál es. Hugo Rodríguez, ¿no? Sí, Rodríguez. Hugo Rodríguez. O Sabrina Frederick. Lo interesante, Doc, para destacar, que tanto Gorini, cuando fue a visitar a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o a Rodríguez, o cuando Luciani fue a Casa de Gobierno, ellos dicen, nosotros nos acreditamos con nuestra función, con la autorización del Ministerio Público en el caso de Luciani, puse mi documento, soy el fiscal tanto y vengo a tal reunión. O sea, no fue una reunión en las sombras, fue una reunión oficial. No solo una reunión en las... A ver, pero si se horrorizan con estas cosas, hoy a la tarde en Parque Centenario hubo una marcha de un juez criticando a la Corte Suprema, tratándolo de mafioso, el juez Ramos Padilla. Sí. Y la verdad, es juez de la Nación también. Entonces, si vamos a poner la vara muy alta, empecemos a... Bueno, pero acá digo, es importante lo que dice la ley. Y la ley dice que para romper la imparcialidad tiene que haber una amistad manifiesta e íntima. La palabra íntima es la clave. Que además no se puede analizar subjetivamente, es decir, que los jueces no pueden decidir sobre algo que debe ser muy demostrable, que es la pérdida de la imparcialidad por la amistad íntima, y una foto no lo demuestra, con lo cual son recusaciones que no van a tener lugar. ¿Y cómo sigue la semana el juicio? Es decir, ¿no hay ninguna traba que se espere de parte del kirchnerismo? ¿O no, sí? Fíjate que el otro día yo lo aclaraba y yo decía, vos cuando haces una recusación se forma un incidente. ¿De qué es un incidente? Vos tenés un expediente y se arma un expediente aparte donde empieza a correr esa recusación. Perfecto. Entonces,
El principal, que es la causa vialidad, continúa su recorrido. Fíjense que ayer hicieron la recusación a viva voz los defensores, los dos fiscales respondieron, el juez Gorini respondió en forma automática, pero tenía que responder escrito. ¿Por qué? Porque vieron que en un momento le dice el juez a Beraldi, haga la presentación por escrito, porque el Código Procesal te obliga a que tiene que ser por escrito y tenés 48 horas para hacer la correspondiente recusación. ¿Beraldi recusación. no lo hizo por escrito? No, por eso le dijo, en el transcurso del día lo vamos a presentar. Claro. Es decir, la semana que viene, el martes, seguramente va a entrar la recusación a Gorini. Que obviamente que lo que decía Daniel, y tenés razón, porque la estrategia, ¿cuál fue? Fíjate que en un momento Beraldi plantea y dice claramente, dice, yo quiero que se resuelvan todas juntas. ¿Por qué? Porque de esa manera vos sacabas a los dos jueces. Claro, dejás a un juez en minoría, al doctor Basso, y te estaba obligado a convocar a otros jueces de otros juzgados. No, vos tenés una jueza suplente, sí, acordate. Que es Paliotti. Exacto, Paliotti, entonces sí. eso vos podés recurrir a Paliotti, ¿pero qué? Pero ponían dudas a Paliotti porque Paliotti todos los días recibe un resumen y todos los videos de que se hacen... La marcha del juicio. Claro, de la marcha del juicio. Entonces dice, no, porque ya estaría prejuzgando. Entonces, indirectamente lo que estaban buscando, y yo voy a ser no muy jurídicamente, están buscando que caiga el juez que le conviene. Que caiga la causa, Claro. o que se atrase, ¿no? Claro, pero ¿por qué lo de casación también? Que vos lo dijiste, Hugo. En casación, el Código Procesal te dice que si la casación o la alzada, dijera y confirmara que hay recusación, automáticamente todo lo actuado se declara nulo. Por eso. Lo que buscan indefectiblemente es la nulidad. Eso. Es más. Ese camino todavía está abierto. Claro, la nulidad. Sí, pero a ver, pero un poco lo que decía Hugo. ¿Qué quiere decir ese camino está abierto, Paula? La apelación va a casación y casación si es puede posible que eso aceptar suceda. la recusación. Es posible que eso suceda. El Código Procesal te abre la puerta, porque el Código Procesal, vuelvo a lo que me preguntaba María Pío, te da todas las garantías del debido proceso y la defensa en juicio que están establecidas en la Constitución. Ahora, en el proceso y con la resolución, que son 19 páginas que invito a la gente que la lean porque está en internet, es decir, es magnífico lo que contestaron. No hay argumento alguno como para poder dar la razón al planteo que hicieron la defensa, tanto de Beraldi como todos los imputados. Un análisis político ocurre en dos sentidos. Atención, porque está el kirchnerismo agitando a todos sus soldados, entre comillas, por supuesto, para que salgan a tuitear y a pintar las paredes, todos con Cristina o no se metan con Cristina. Y expusieron a los propios jueces tildándolo de jueces macristas. Esto es lo que pasa a nivel político en un sentido. A nivel político judicial, ¿por qué es importante esta causa? Porque es el famoso delito precedente para el resto de las causas. Es decir, aquí comenzó la historia, aquí comenzó el mecanismo, de acuerdo a lo que la justicia dice, de trasladarle parte del erario a un empresario al que simularon experto en la obra pública, como fue Lázaro Báez, que venía de ser cajero hasta pocos meses antes de la asunción de Néstor Kirchner en el gobierno, en 2003, y de repente lo empoderan, queda con Austral Construcciones, luego con Cani Costilla, luego con la sucesión a Adelmo Biancalani, y aparece solo un oferente que compite en estas licitaciones amañadas o simuladas. Ese delito precedente, que sería como la primera temporada de una gran serie de Netflix, viene a tener una segunda etapa que es la ruta del dinero K, con el dinero que se va al exterior. Una etapa en la que parte del dinero vuelve a través de Otesur y los Sauce, y la cuarta etapa, donde aquel delito precedente en las obras viales de Santa Cruz se repite a nivel nacional con mega causa Cuadernos. Y esto es importante, porque si se cae esta causa, probablemente se caiga el resto, Daniel. Claro, porque en esta causa, donde si Cristina es condenada, Cristina, De Vito y el resto de los integrantes de su equipo que están siendo procesados y juzgados, son condenados por una asociación ilícita que se dedicaba a recaudar dinero de la obra pública, ese dinero se distribuía, ahí está la causa de los cuadernos de la corrupción, hay un sistema de distribución de ese dinero que terminaba en el departamento de la calle Uruguay de Cristina Kirchner, los bolsos que los llevaba el propio secretario Daniel Muñoz, y cómo se lavaba ese dinero, y ahí es con lo que vos decías, Otesur los Sauces, que es una causa, que hay un sobreseimiento en primera instancia, que hay una apelación a la Cámara, que la Cámara, si Cristina es condenada en esta causa, no va a tener otra que habilitar el juicio oral en Otesur los Sauces. Es un dominó, efectivo. Pero es un dominó, pero ¿sabes que hay un dato político que me parece que no debemos perder de vista? ¿Por qué se ha puesto el kirchnerismo muy a la defensiva? Ellos no esperaban, Cristina misma no esperaba que el alegato de Luciani sea tan contundente, de tal manera que incluso a los denunciantes, a dirigentes de la coalición cívica, gente que ha investigado la causa, que ha denunciado esto, les sorprendió la contundencia, la cantidad de pruebas que aportó el fiscal Luciani. De hecho, los WhatsApps
entre José López, Máximo Kirchner y Lázaro Báez, no lo tenía nadie, aparece en el alegato acusatorio. Fíjate cómo fue creciendo el interés público y que esto ha preocupado a Cristina, que el primer lunes, la primera audiencia donde el fiscal Luciani empieza con el alegato acusatorio, vos entrabas al canal YouTube del Poder Judicial y había 25.000 personas conectadas. Impresionante. 25.000, pero el viernes de esa misma semana, el viernes a la tarde, en la segunda jornada, la jornada de la tarde, había 1 millón de personas conectadas al canal YouTube del Poder Judicial. Es de interés público, un dato, cada vez que crece creció cada muchísimo vez el interés público alrededor de este tema. Un dato de color que el viernes, cuando estaba defendiendo a Luciani, había 37.000 conectados. Claro. Es decir, o sea, cuando Luciani se estaba defendiendo, cuando porque estaba, lo que querían ver pero la cuando gente Luciani era... acusa, crece la cantidad de... Ahora, quiero llegó a 1 millón preguntarle. el primer viernes, no este viernes, sino el viernes de la semana y anterior. sabés que al proceso, lo que a mí, esto lo he hablado con algunos penalistas amigos, lo que es interesante es decir que no es tanto prueba testimonial. Lo que hay acá contundente es la prueba documental. Exacto. Claro. Es decir, eso quería preguntarle. claro. Estamos hablando con Diego Armesto, que está acá invitado, que es abogado constitucionalista. Y lo que quería preguntarle justamente es, la carga de prueba es muy contundente, ¿no? Yo no sé si tantas toneladas, pero lo que yo ayer, ayer hablaba con Hugo y yo le decía... No, es que han pesado las cajas. Claro, está la idea de las 3 A toneladas. mí lo que me sorprendió, 3.000 kilos, sí. y esto es, lo tengo al machete porque me encantó, porque lo dijo el primer día el fiscal. Él dijo que él iba a demostrar cómo se utilizaron los recursos del Estado, económicos, legales y humanos. Entonces, la primera etapa del alegato, el fiscal sostiene, es decir, cómo se trasladaron todos los funcionarios de Santa Cruz que tenían armado un circuito cuando Kirchner era gobernador a nivel federal. Y ahí están los nombres de todos los que están imputados. El aspecto económico es un poco lo que decía Daniel, cómo fueron llevando toda la cuestión de los pagos y cómo ganó las licitaciones, porque te agrego también Gotti, es otra empresa que apareció, bueno, sí. que la nombra Además, constantemente. hay una muerte allí que los familiares de Gotti dicen que es una muerte sospechosa, que no se investigó porque habría que abrir una causa el accidente paralela. automovilístico yendo a Chile, a Punta Arenas, ¿no? Claro. Exactamente. Y ayer... hay un montón de derivaciones, pero sí, por favor. Y ayer lo que me llamó la atención, que el viernes, sí, ayer fue viernes, lo que verdaderamente me llamó la atención es cuando comprueban la discrecionalidad para el pago de obra. Porque una de las defensas que utiliza el kirchnerismo, que lo utilizó en la defensa porque lo dice Luciani, él dice, utilizaron el argumento que el Congreso aprobaba el presupuesto. Sí. Cuando se arman presupuestos, siempre se arma un anexo, donde ese anexo van todas las obras. Y vos podés empezar a controlar. Ayer Luciani comprueba que en el momento que el gobierno no tuvo presupuesto, empezaron a pagarle a la empresa mediante un mecanismo de un fideicomiso. Además decretos, ¿no? Claro, por decreto, creando un fideicomiso. Por decreto creaban un fideicomiso y le pagaban porque en realidad no estaban aprobadas en el presupuesto por el Congreso. Entonces, ¿dijo que eran 2.500 millones? Exactamente. ¿Y qué perdés ahí? El control del Congreso. Claro. Automáticamente, y lo que es lo que decía el que me gustó, que también me lo anoté, hay 3 leyes que siempre hablamos, la ley de presupuesto no estaba. Por ende, por la ley de administración financiera pueden prorrogar el presupuesto a no haber presupuesto. Pero estaba la ley de obras públicas, que él citó como 40.000 veces el artículo 7, que te dice, vos para pagar una obra tenés que tener asignada la partida. Entonces, ¿cómo es lo que hacían? Y ahí inventan el mecanismo del fideicomiso para poder pagarle que... decía que en el año ese, que creo que fue el 2009-2010, que no hubo presupuesto, el Poder Ejecutivo Nacional le pagó casi 17 obras a la empresa Austral Construcciones, Gotti y todas sus derivadas. 35% del total de las transferencias discrecionales fueron a Santa Cruz, obras que no se terminaron. Exactamente. ¿Por qué es importante esta causa en términos políticos? Ustedes recuerdan que cuando comenzó el juicio, puede estar en aquella audiencia, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 lee toda la instrucción y Cristina Fernández estaba abajo, porque la sala de juicio en Comodoro Pi tiene 2 niveles, pero estábamos arriba y teníamos el tribunal abajo, y Cristina Fernández estaba abajo, delante de todo, que después se expresa y dice, a mí la historia ya me absolvió, etcétera, etcétera. Allí se cuenta, y lo recuerdo, cómo fue la operatoria del 2003 al 2015, pero se agrega un dato fundamental, y es que durante el gobierno de Cristina Fernández los pagos a la empresa Lázaro Báez se incrementaron. Por eso ahí es donde el fiscal dice que Lázaro Báez es Cristina y es Néstor Kirchner, y por eso es lo que se está demostrando en el involucramiento de cada una de las etapas de un mecanismo que va a tener consecuencias, porque la corrupción en la Argentina ha impactado no solo por el robo, en todo caso, la presunción del robo
del dinero público, sino por la energía puesta en ese tipo de armados de mecanismos paralelos justamente de corrupción. Daniel. Bueno, vos estás dando en la clave respecto a la sensibilidad del tema en cuanto a corrupción, pero también en cuanto al desgaste político. Vos fíjate que se llega a esta situación, el juicio o el alegato de Luciana impuso en la agenda de los medios de comunicación, en la agenda principal de la sociedad, en un país que tiene problemas de inflación, problemas económicos, problemas de demandas sociales muy pero muy graves. Sin embargo, se está hablando de corrupción. O sea, de alguna manera el interés general de la sociedad también está puesto en estos hechos de corrupción. Hay algo que ha preocupado y mucho también, por ejemplo, que se llega a esta instancia con la Oficina Anticorrupción borrándose de la causa. Que es y la UIF lo mismo, ¿no? Pero la UIF es peor todavía, porque la UIF no solo se borra. La Unidad de Información Financiera. Que toma partido. Que además toma partido, pero que fueron creadas justamente la OA y la UIF para investigar al poder, bueno, no para ser cómplice. Bueno, eso sigue sucediendo hoy. Claro, Hugo. claro. Hoy sigue actuando de esa manera la UIF. Pero la UIF deja un escrito donde dice que Cristina debe ser sobreseída, que no hay tal delito, y sugiere una condena mínima para unos funcionarios menores de la provincia de Santa Cruz que certificaron la finalización de obras, funcionarios de vialidad provincial, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y acá hay ni que más tener, ni menos, digo. Hay que tener en cuenta lo que decíamos, porque por supuesto el kirchnerismo tiene sus mecanismos, sus herramientas también, está contraatacando, de algún modo presionando a los jueces con las pintadas con Cristina, pero además están diciendo, y algunos tuits de eso seguramente vamos a mostrar, que no van a permitir que pase lo mismo que pasó con Lula en Brasil, que recuerdan ustedes fue detenido, y después fue dejado en libertad por un problema del procedimiento judicial, porque un fiscal actuó fuera de su jurisdicción, no porque se determinara la inocencia en esa coima vinculada con dos empresas brasileñas en la época en que Lula fue presidente, ni que van a permitir que pase lo que pasó con Correa en Ecuador, cuando finalmente Correa tuvo que irse para no cumplir su condena, ni lo que pasó con Evo Morales en Bolivia. Ahora le quiero preguntar a Sergio Grossman si Cristina Kirchner puede ser condenada este año, el año que viene, si la prueba es tan contundente que puede avanzar esta causa. A Diego Grossman. Sí. ¿A mí? Ay, Diego Armesto, ahí digo cualquier cosa. No te preocupes, no te preocupes. Nos quedamos con Grossman porque nos habló de la psicología. A ver, perdón. Todos son un clan Mirá, María... No hay, no hay. Mirá, Mariana, vos al principio preguntaste el tema constitucional. Ay, Dios. Vos sabés que el año 1994, cuando se reforma la Constitución, se hace un artículo, el 36, donde tiene varios párrafos, pero el tercer párrafo creo que es muy importante en cuanto a esta causa, porque es... El primero dice, el que atenta contra el sistema democrático, también es aquel que se enriquece ilícitamente. Entonces, el miembro informante en la Convención Constituyente fue Antonio Cafiero, el abuelo del canciller. Entonces, el artículo 36 de la Constitución estableció determinadas pautas en cuanto a la lucha a la corrupción. Estos organismos que vos citaste, tanto y hubo también la UIF como la Oficina Anticorrupción, tienen un problema de origen. Yo hace un tiempo estoy hablando de la Argentina descontrolada. La Argentina no tiene control. El mismo fiscal, y esto está en lo que dijo el fiscal, recuerden que cuando el ministro era Julio De Vido, la CIGEN era la esposa de De Vido. Es decir, es como si yo pongo a mi señora a controlarme a mí. Es decir, no podés controlarme. Es decir, yo tengo que buscar un tercero imparcial que me controle. Por más que la CIGEN controla internamente el Poder Ejecutivo. Bueno, pero eso estaba creado a propósito. Claro. De la misma manera que Lázaro Báez era una persona que trabajaba en un banco y que de repente se convirtió en un empresario de la construcción de la noche a la mañana, la mujer de De Vido estaba en un lugar emblemático, en un lugar estratégico para que no controlara, ¿no? Claro, pero por eso te digo así. Entonces, vos tenés un sistema constitucional y legal en Argentina que es contundente en cuanto a la corrupción, porque el mismo fiscal cita normativa internacional que Argentina tiene firmado convenios internacionales contra la lucha a la corrupción. Ahora bien, en el orden interno es esto. Crearon todo un mecanismo que es un zafarrancho lo que hicieron, porque vos fíjate que, la UIF, si ustedes ven el fallo de la Corte Suprema del 21 de junio del 2022, cuando le rechaza todos los recursos a Cristina, y leen los fundamentos de que en los recursos que plantearon, cuando escuchan a la UIF se lo escribió la defensa de Cristina, parece lo que alegaron. Entonces, esto es lo que yo veo, la promiscuidad en cuanto a la falta de órganos de control, porque eso también hace mal. Mirá, todo el mundo te habla de la OSDE, pero si vos no tenés órganos de control, muchachos, la OSDE, véanlo para leer en los libritos. Vamos a...